Bien, y de regreso con todo el contenido, vamos ahora a entrevistar a Elvira Margarita Lora Peña. Ella es cofundadora de República Fémina y vamos a hablar un tema, violencia simbólica y diferentes tipos de violencia. Reencontrarme con esta mujer es para mí un momento de felicidad. Bienvenida, Elvirita. Gracias, Elvira, por estar aquí, y es un honor además, una catedrática universitaria y con una trayectoria de trabajo en favor de la mujer muy importante. Qué valioso que justo este día estés aquí con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Charis. Gracias, Roberto Monclús, por hacerme la invitación y recibirnos, ¿no? En nombre de la plataforma República Fémina, Sí. que hacemos junto a la historiadora senior de género Ilonka Nacidit Perdomo, y como nosotras señalamos, en nombre de todas esas mujeres que nos antecedieron y hicieron posible la construcción de una ciudadanía que ahora tenemos que seguir impulsando y de que sea mucho más plena y podamos contar con mayores derechos y deberes para poder contribuir con el proyecto de nación. Muchas gracias. Sabemos que a través de la revista Fémina desarrollan una labor valiosísima para que podamos mantener vivo en nuestra cotidianidad la historia de esas mujeres que se enfrentaron a cualquier circunstancia y contexto para destacar el papel de la mujer y poder lograr conquistas importantes. Y vamos a adentrarnos más adelante en repasar un poco, recordar algunos de esos nombres, pero me gustaría antes, Elvira, que tú nos puedas comentar cómo encuentra a la mujer dominicana este día de la eliminación de la violencia contra la mujer precisamente. Es un día de memorias, y las memorias que aman no olvidan, y tenemos que hacer memoria de 3 heroínas, Patria, Minerva y María Teresa, que sin tener vinculaciones, porque así sus mismas descendientes lo han dicho, con el feminismo de manera directa, hacen una contienda política, una participación política importante que nos demuestra la importancia de seguir creando acciones afirmativas para que las mujeres podamos tener más participación plena en las políticas. Lamentablemente, vamos a decir, de enero a agosto de este año, han ocurrido 98 feminicidios. El feminicidio es la violencia extrema, vamos a decir, que es un hecho que puede evitarse. Por eso aquí tenemos la responsabilidad del Estado, porque el Estado, mediante políticas públicas que empiezan con la educación, desde que somos niños y niñas, puede evitar vamos a decir, ese final fatal de lo que significa un feminicidio, y que no solamente culmina lamentablemente con la vida de tantas mujeres dominicanas, 82 el año pasado, 98 en este año, como les comenté, sino que afecta a todo el entorno familiar y por ende también afecta a toda la comunidad. Así es. Entonces encuentra lamentablemente este día con una cifra que es una cifra para el llamado a la acción, para seguir creando políticas públicas y para seguir trabajando desde la educación. Perdón, Chari, sí. En el 19, ¿por dónde andaban las cifras? En el 19 más o menos fueron unas 75. ¿Tú crees que la pandemia, la convivencia, la cuarentena provocó esa eclosión? Claro, no solamente en nuestro país, sino que es un fenómeno que ha sucedido en gran parte del cono sur de América Latina y en el Caribe. ¿Por qué? Se habla de las estructuras culturales y de los roles de género. Una de las mayores conquistas que aún no hemos logrado las mujeres que pertenecemos a los movimientos feministas es poder hacer visible la división de las tareas en el hogar. Perdona que te interrumpa. ¿Cuáles fueron los factores, y aunque no sean científicos, la percepción tuya como una feminista, activista del feminismo? La cuarentena, o sea, la convivencia más tantas horas juntas,
con todo, la marginalidad o el contagio, y un quinto, un causal pudiera ser la falta de empleo, ¿no? La pérdida de empleo. ¿Cuáles factores? Sí, la violencia es un factor, como tú bien lo has explicado, multifactorial. Es una situación multifactorial. Por eso tenemos que referirnos no solamente a una violencia, sino a las violencias. Y entonces las violencias son factores estructurales. Y tú los mencionaste todos. O sea, todos esos factores, de una manera u otra, han contribuido a que de enero a agosto tengamos una mayor tasa de feminicidios este año que el año pasado. Pero también vuelvo con la educación. Es la educación la que puede mostrar y reenseñar y que se reaprenda esa relación que debe existir de armonía y paz entre hombres y mujeres. Y nuestro sistema educativo aún está carente de esas competencias, de esas, vamos a decir, de ese currículum que no sea oculto, sino formal, que permita un mejor relacionamiento de mujeres y hombres. ¿Cuál es la mirada actual, Elvira, del feminismo equilibrado? Y digo equilibrado porque justo antes de la pregunta de mi compañero Roberto, mencionabas la división de los roles en el hogar, y tal vez algunas de las cosas o discursos que de repente ha generado debate o genera una polarización en el tema del feminismo, de la mujer, de la posesión de sus derechos, y una serie de cosas que están también alternas, ¿no? Es bueno que se entiende que la mujer quiere entrar en un rol donde dice, bueno, pero yo soy mujer y soy hombre, y puedo asumir este y todos los roles. Entonces, ¿cuál es esa visión de mujer que se ve desde la perspectiva feminista en este tiempo y con esa frase equilibrada que tú has planteado de los roles? Claro. ¿Qué pasa? Que la COVID-19 no es una pandemia, es una sindemia, porque ha revolucionado, ha cambiado, vamos a decir, conquistas que se esperaban en 5 años, la han cambiado en apenas un año. Entonces, al ser una sindemia, ha removido todo el aparato social, principalmente ese núcleo, que es el núcleo familiar. La mirada es que vamos a decir, al llegar mayormente y hacer evidente el COVID, la cotidianidad, que es donde vivimos, donde convivimos, nos damos cuenta de hasta la triple jornada y hasta la quinta jornada que tienen las mujeres en el hogar. Entonces, de esa manera, existe un movimiento de lo que se llama la economía del cuidado, de visibilizar que, por ejemplo, que para que nosotras estemos aquí hoy, está, en el caso mío, el trabajo de Lucía, que me ayuda con Amelie, el trabajo de ella, ¿verdad? Sí. Pero que para que yo fuera profesional, en mi caso, mi mamá primero nos llevó a la escuela y fue luego de que yo estudié que ella estudió. Entonces, esa economía del cuidado, y es así, ¿verdad? Sí. Así fue, esa así es la historia. Esa es la historia que todos tenemos. Hay que visibilizarla y acompañarla de políticas públicas efectivas. Ahora bien, ¿de qué me hablan cuando me habla de la familia? Cuando el 25% de las mujeres dominicanas son jefas de hogar, es decir, ellas son mamá y papá. En ese 25%, la edad que media es de 40 años, y vemos que un 50% de esas mujeres jefas de hogar tienen empleos informales, es decir, que están en el estilismo o están realizando los almuerzos, no hay un empleo formal para ellas. Sí. Por eso la importancia de esas políticas públicas que ha anunciado el gobierno dominicano, por ejemplo, el programa piloto de economía de cuidado y el mismo Supérate, de dar competencias y habilidades para que ese empleo informal pase a uno formal. Porque ahí hay una clave que están dirimiendo las feministas desde las 2 primeras décadas del siglo pasado, la autonomía. La autonomía es un principio de agencia, de poder ser
no una guerra con el hombre, sino poder aportar y poder estar en igualdad de condiciones para la consecución de un proyecto, ya sea familiar o un proyecto nación. Excelente, bueno, de verdad que este tema tiene mucha tela por donde cortar, Elvira, te tendremos que tener para rato, porque un día no basta para hablar de poder identificar los tipos de violencia, para hablar de las necesidades que hay, de cuáles políticas hacen falta. Bueno, ya lo he dicho, o sea, esto requiere de verdad que pueda ser extendido, de manera que ahí está la invitación pública al aire para que puedas volver a estar acompañándonos aquí en esta mañana. Muchas gracias, lo importante y por eso, como es un tema tan abarcador, que debe ya, es urgente, es una necesidad de incluirlo de manera formal en el currículum dominicano. ¿Por qué cuando una mujer violada llega a un hospital no es entendida la situación psicológica y física por la que está pasando? Porque los médicos y las médicas dominicanas han tenido una formación y la siguen teniendo sin perspectiva de género. ¿Por qué a los periodistas se nos hace difícil construir unas narrativas en la que no revictimicemos ni a las víctimas ni a sus familiares? Porque en el currículum de comunicación hace falta una transversalización de la perspectiva de género. Sí, es que tiene que ser transversal en todas las carreras y en todo el sistema en sentido general. Elvira, de nuevo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. De verdad que es un gusto escucharte y tenerte acá. Muchas gracias. Bueno, era Elvira Lora, catedrática universitaria, una comunicadora destacada de nuestro país con una labor importante en favor de la mujer dominicana.